Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenos días. ¿Me escuchan? Hola, Buenos profe, buenos días. días. Hola muchachos, Pero buenos buenos días. días. A ver, miren, vamos a comenzar. A ver, miren, vamos a recapitular lo que hemos visto, porque les voy a pedir que hagan un pequeño ejercicio, bueno, entre todos, ¿verdad? Les voy a pedir que lo intenten solitos, a ver si ya pueden crear una tabla sencilla y así, y efectuar sobre ella operaciones básicas como es el insertar campos, borrarlos, copiar la tabla, ponerle datos, lo que hemos estado viendo hasta ahorita. Entonces, recapitulando así, lo que llevamos hasta ahora, pues vimos diferentes maneras de conectarnos a una base de MySQL. Ahora, más adelante también les voy a mostrar otro software que es libre y con el cual también podemos accesarnos al MySQL en forma gráfica. Mm, pero de momento, bueno, lo que hemos visto es los tipos de datos que manejan. Vimos que se clasificaban en tres tipos: en numéricos, un tipo fecha o date, y bueno, en los numéricos tenemos opciones em, de, de manejar tipos enteros y decimales. En los de fecha también, ahí les mostré que hay varios formatos para manejarlos. Eso ya depende de nuestras necesidades, cómo lo manejemos en nuestras tablas. Y finalmente, pues veíamos los tipos de datos, carácter, que también tiene diferentes formatos para manejar diferentes longitudes, sobre todo diferentes formas de almacenarlos. También, por ahí, en forma general, pues vimos que cómo se construye una instrucción SQL. Y pues decimos que sus principales elementos son los identificadores, sus parámetros, las variables que pueda llevar, nombres y tipos de datos que, que son insertados en la instrucción y que terminaban con punto y coma. Después vimos que había dos tipos
que las instrucciones MySQL bueno, y en general en el SQL, te decía que se dividen en dos grandes rubros. Uno, que es la definición de los datos como tal, que se conoce como DDL, y son actividades prácticamente para definir las estructuras de nuestros datos, en donde nosotros creamos las tablas, nuestras bases de datos, podemos eliminar también las, eh, las tablas, renombrarlas, insertarles campos, quitarle campos, incluso cambiarles el tipo de datos, y de ahí les mencionaba que cambiar el tipo de datos y hay que hacerlo con cuidado porque, bueno, todas con cuidado, pero más en esta porque ahí podemos, si ya tenemos datos, podemos afectar a los datos ya almacenados. Si nosotros cambiamos sin cuidado a un dato que no sea congruente. Y entonces, de esa parte, pues ahorita hicimos un ejercicio en donde estuvimos aplicando algunas operaciones básicas sobre una tabla, que es lo que ahorita les voy a pedir que ustedes intenten a ver si ya lo pueden hacer solitos. Miren, luego vimos la parte que también esa que más te la vamos a ver en detalle, es que de hecho ya empezamos con el estatuto SELECT, pero les platicaba que también la segunda parte en la cual se clasifican los, em, los estatutos de SQL es en los DML, en donde sí ya aquí nosotros ya no manipulamos las estructuras, sino manipulamos los datos como tales, en donde podemos hacer operaciones de inserción, de borrar, de actualizar o cambiar y de recuperar datos de nuestras diferentes tablas, ya sea de una o de varias. Entonces, así en forma general es lo que llevamos. Y vimos también el, eh, el estatuto use que nos sirve para seleccionar una tabla así en particular, para una base de datos en particular, y les dice que a partir de ahí, todas las operaciones que se realicen sobre las tablas o sobre los campos van directamente relacionadas con la base de datos seleccionada con esta instrucción. Vimos también ahí algunas opciones para visualizar el contenido de nuestras bases de datos. Les decía, para eso se utiliza el comando show, y el comando show, les decía, tiene bastantes opciones. Nos puede mostrar tablas, nos puede mostrar los privilegios que se asignan, las bases de datos que tenemos ahí creadas, los índices, entre otras cosas. Ver, por ejemplo, las columnas también de una tabla en especial, una manera de hacerlo. La otra manera para las tablas era utilizando el estatuto describe, que fue el que utilizamos por ahí. Y decía que hay una infinidad de opciones para cada comando, para que se veía claro en el show. Y bueno, aquí está el describe que ya utilizamos. Te voy a pedir que ahorita lo apliquen ahí en un ejercicio. Tenemos el primer comando que era el crear la base de datos. Es una de nuestras primeras actividades que debemos de hacer, crear nuestra base de datos si no la tenemos, y también crear las tablas. En las tablas les mencionaba que, bueno, y también en las bases de datos, pero más en las tablas, tiene una serie de opciones que decía que son demasiado grandes, y entonces yo les mostraba que, pues para partir de algo que necesitábamos un esquema sencillo, y después, dependiendo de las necesidades, pues ir adaptando con todas las opciones y parámetros que nos ofrecen cada uno de los estatutos. Entonces aquí, para crear una tabla en forma sencilla, pues quedamos que nada más era con el comando create table, ahí es donde le podemos poner si no existe, y el nombre de la tabla. Después, entre paréntesis, se creaban la definición de cada una de las columnas, poniendo el nombre y poniendo su tipo, así en forma específica, separados por comas. En ocasiones, también en el ejemplo que vimos, se van agregando algunos parámetros que puedan establecer mejor las condiciones de cada una de las columnas.
como puede ser el que no acepte valores nulos o que tenga algún rango. Y también pusimos por ahí el parámetro comment, que era nos servía para describir em, el tipo de dato que se iba a almacenar en la columna y nos servía como documentación de nuestra base de datos, cuando nosotros imprimiéramos el esquema. Entonces, y bueno, y aparte, pues aquí hay otros parámetros que también los vamos a ver más adelante, era la generación de índices y también definir algunos parámetros de tipos de datos que puede manejar en forma general nuestra tabla. Eso más adelante los vamos adicionando. Entonces, bueno, aquí aquí les puse en pequeño lo que les mencionaba de que la creación de la tabla contiene muchísimos parámetros que todavía no aplicamos. Y luego hicimos nuestra tabla inicial, por ahí estuvimos haciendo algunas operaciones, todavía sin estos parámetros que les decía que son para manejo de índices, entre otras, y los tipos de caracteres. Eso lo vamos a aplicar más adelante. Y en términos generales, eso es lo que vimos. También empezamos a ver algo del select. Que le decía, el select es ya para recuperar datos y que tiene muchísimas opciones, muchísimas opciones. Entonces, esas las vamos a empezar apenas a aplicar. Con ella, pues podemos seleccionar rangos de nuestras tablas, hacer cálculos incluso de algunos de ellas, por ejemplo, contar el número de elementos de nuestra extracción de datos, ordenarlos de alguna manera, clasificarlos también, conjuntarlos con otras tablas. O sea, podemos hacer varias cosas, que esas vamos también. Pero más adelante, entonces, hasta aquí es donde llegamos. Y bueno, ahora lo que ustedes que pusieron en práctica esa parte, les voy a mostrar un documento en Word en donde miren, en donde la idea es de que nosotros partamos de una descripción que nos dan en inglés, ¿sí? Muy sencilla. Y nosotros hagamos el esquema, que ustedes creen la base de datos con esta tabla que está obtenida de una consulta que se hizo en México. Está en inglés. La idea es de que conforme vayamos nosotros aplicando los requerimientos que nos van haciendo en cada punto, al final vamos a contar con dos tablas, pero ya con todos los elementos en español y con datos, con algunos datos. Entonces está sencilla la tabla y hay que ir siguiendo nada más las instrucciones y aplicar los estatutos que vimos para la manipulación de nuestras tablas y nuestros campos. A ver si ya lo logran ustedes este, hacer. Y de cualquier manera, si tienen algún detalle, pues lo vamos viendo sobre la marcha, conforme se vayan ahí ustedes encontrando con alguna dificultad. Espero que no. Pero les digo, la creación de la tabla es sencilla y hay que aplicar todos los estatutos que hemos visto. ¿Queda alguna duda de eso, muchachos? ¿Alguna pregunta, algo que no se haya quedado claro? ¿Este archivo no lo va a pasar o algo así? Perdón, no te escuché, ¿eh? ¿Este archivo no lo va a pasar? Sí, los paso, claro. Ahora se los paso aquí por el chat para que sí, para que no lo tengan que estar ahí viendo, yo moviéndole aquí. ¿Sí? Se Sí. los paso y vamos a tomarnos un tiempecillo para que lo hagan. Y si tienen dudas, me dicen para yo. Yo ya tengo aquí listo mi Workbench para que si hay algún detalle, pues lo vamos viendo. ¿Sí?
Ujú, sí. Bueno, bueno, y ahorita en lo que lo hacen, también les preparo el otro software que les digo que es libre, que es otra alternativa. Ya cada quien nos acomodaremos a como, y nos adaptaremos también, porque miren, en ocasiones, en algunos lugares no nos dejan usar, les decía, el entorno gráfico, entonces no nos queda más que. Por eso es que tenemos que ver los comandos y conocer el cómo se arman las estructuras, porque muchas veces nos acostumbramos al entorno gráfico, pero de, desafortunadamente muchas veces no contamos con el entorno gráfico donde estamos trabajando. Y bueno, esa es una, porque a veces le digo, puede ser que el entorno sea en Linux y lo limitan más. O eh, también entra el gusto personal, ¿no? ¿Qué entorno gráfico es el que podemos usar? Y les digo, en algunos lugares se van a encontrar unos muy sofisticados y eso sería bueno. Y esta otra alternativa que les digo es un software libre. em, tiene incluso la opción de instalarse de forma portable y también tiene su instaladorcillo. Em, y pues también ahorita eso se llama Heidi SQL, no sé si lo han oído nombrar. También está más o menos bueno también. Ya les digo, yo en donde quieran trabajar, si en el SAM o con la línea de comandos o con el Workbench o con ese otro que les vamos a, pues ya ahí van decidiendo. Finalmente, pues se trata de que trabajen más a gusto. Le digo nada más que sí tenemos que conocerlo, porque incluso las instrucciones, pues las tenemos que en ocasiones poner en nuestros programas. Déjenme les paso el archivo.
A ver, muchachos, dígame si lo recibieron, por favor. Creo un error. Creo que no aparece, no, yo no lo puedo ver. ¿No lo puedes ver? No, creo que no. ¿No? A ver. A ver ahora, muchachos. No sé si sea porque lo tenía abierto. A mí sí ya me aparece. ¿Sí? Solo es una sola hoja, profe. ¿Mandé, perdón? Si el PDF nada más tiene una sola hoja. Sí, es una sola hojita. A ver, intenten seguir la secuencia, a ver si llegan les digo, la idea es de que al final se queden con dos tablas. em, y una se quede, bueno, se quede en realidad la original como la crearon y en inglés al final deben de quedarse con una que se llama cliente CTL, que tiene ya todos los campos en español. Esta nueva base de datos no lleva nombre, ¿verdad? Bueno, en específico, me refiero. Que se va a llevar un nombre. Ajá. Bueno, en las instrucciones no viene que le pongamos un Sí, nombre. pongan lo que ustedes quieran. De hecho, pongan si quieren, les voy a pedir, por favor, porque les voy a pedir que me envíen lo que van haciendo, lo vayan pegando ahí en Word. Pónganle su nombre, por favor, a la base de datos Ok. con el que lo quieran identificar. Y después después sí van a partir la tabla, la primera tabla va a partir del punto número 1 ahí donde está el resultado de una consulta. Van a empezar con los nombres en inglés. No hay ahorita llaves ni ninguna otra asignación así diferente de las que estuvimos usando. Esa sencilla. Digo, al final es que con todas las operaciones que ustedes hagan, les quede la original más una que esté en español con datos. Y ahí pues van a poner en práctica todas los estatutos que vimos para la manipulación de las estructuras de las tablas y de las columnas.
Profe, Sí, dime. tengo una duda. ¿Esta actividad se puede hacer en el Workbench o tiene que ser en la línea de comandos? No, háganlo en el Workbench, sí, nada más, acuérdense, sí, hagan con las instrucciones, ¿eh? Sí, sí, lo puedes hacer, sí, es más amigable. Sí, aquí la cosa es que pongan en práctica nada más la sintaxis y la sepan ensamblar. Sí, no importa, el entorno es lo que le decía, no importa el entorno. De hecho, ahorita que nos desconectamos, pues ya casi nos desconectamos, les muestro el Heidi para que lo vean también. Ese está interesante también su entorno gráfico, está bonito. Sí, y les digo, porque muchas veces sí no nos vamos a salvar de utilizar los comandos, ¿eh? Por supuesto que cuando puedan y pues, ya estén trabajando y tengan que crear una base de datos y tienen todo el entorno gráfico, pues adelante. Para eso.
Miren, jóvenes, antes de que nos corten aquí, miren, fíjense, este es lo que decía este famoso Heidi, SQL. Este, este software pues es libre. Y, y, por ejemplo, ya que estoy ejecutando el- el- la versión, sí, la versión para Windows, porque por ahí también creo que tiene para otras plataformas. Pero miren, aquí lo interesante es, este nos puede servir, nosotros podemos crear varias conexiones, y aquí nos podemos crear, aquí tiene la opción para crear conexiones, las que queramos, y lo hace de una manera muy sencilla y muy rápida. Yo incluso les diría que es hasta más rápido que el Workbench. Miren, y luego, pues tiene algunas partes muy interesantes. Miren, por ejemplo, los tipos de base de datos que puede utilizar. Miren, puede manejar el MariaDB o el MySQL. Ajá. Pero también tiene para manejar el SQL Server con diferente tipo de conexión, y también para manejar el Postgres y el SQLite. Entonces tiene pues, ahí unas opciones por ahí. Por ejemplo, yo miren, ahorita me voy a conectar a la que hemos creado. Am, y simplemente con que pongamos el usuario y la contraseña, aquí déjame conectarme acá a la que ya había hecho hace un rato. Me equivoqué en la contraseña. Mostrarle la pantalla. Miren, aquí está el entorno del, de este software. Pues también está bastante amigable. Miren. Tiene aquí sus cosas así bastante buenas. Entonces también lo pueden explorar. Y pues ya ustedes ahí se acoplan al que más les gusta. Ese a mí me gusta porque digo, creo que es un poquito más rápido que el Workbench. El Workbench está muy bien también para la parte del modelado que vamos a ver. Porque pues, ahí también exploren si tienen tiempo ahí para que tengan una alternativa más. Con eso pueden también utilizarlo con el Postgres y el SQL. Voy a cortar para conectarnos, muchachos. Sí. ¿Sale?
Miren, jóvenes, aquí está el, el link de la descarga del software este que les menciono, y aquí, pues, aquí está la sección del proyecto, cómo es que surge. Ya tiene algo de qué. Nada más que, le digo, sí ha sufrido pues, una transformación desde las primeras versiones. Entonces aquí está el área de descargas. Pues aquí están todas las opciones. Incluso está la de el código fuente, miren, este está abierto para que si alguien quiere modificarlo, lo realice. Está muy interesante ese proyecto. Pues ahí está para que también lo descargue, ¿vale? Ok. Profe, hay una, Ujú. sí, hay una cantidad de datos en la parte de generar datos, como un número límite. No, genera poquitos, nada más para que prueben. Sí, Ok. no. Y en la de clasificación ABC, entiendo que es como una de esas tres, ¿no? Sí, exactamente. Ok. Es que creo que en la página de Generate Data no hay como una opción de... Bueno, mira, si es así, si no pueden hacerla, déjenla nada más de la longitud adecuada y ya. Sí, no Ok. te preocupes. Y que les genere los que necesiten. Sí. Ok. Sí, gracias. Hay más bien que me interesa que vean los diferentes tipos de datos y las longitudes. Ujú, sí, está bien. ¿Sale?
Y acuérdense de ir pegando sus resultados ahí en un archivo de Word para que esos los envíen, por favor, ¿sí? Para ver cómo les resultó.
Profe, Sí, dime. En la última instrucción viene a mostrar el apellido materno, pero creo que nada más hicimos, bueno, al principio nada más está nombre y apellido, como el primero, el paterno. Ujú. Sí, quiten ese, sí, sí tiene razón. Ok. Quiten Entonces, no ese materno, sí, ese se me fue. Ese no. Pero Ujú. debe de ir en el orden en que está ahí, ¿eh? El ID, el nombre, la edad y el Ya, apellido paterno. Ajá. sí. Ok. Entonces, de esas dos últimas instrucciones sacamos captura de pantalla. Sí, sí, por favor. Ok. Y ese ya se las pegan, ¿eh? En un Word. ¿Y por dónde se lo mandamos? Mándenle al correo, Ah, ¿sí? ¿Al de Gmail? Sí. Ok. Sí, ¿De el de verdad? Gmail. Al de Gmail. ¿Debe ir algo en el asunto del correo? ¿Cómo, perdón? ¿Le tenemos que poner algo en el asunto del correo? Nada más pónganle práctica 01. Ajá, para identificar. De base de datos 1 ya. Ujú, sí. ¿Sale?
Disculpe, profe. Sí, dime. ¿Tenemos hasta el fin de clase para entregar el documento? No, no, si les falta tiempo, dígame, no hay ningún problema, ¿eh? Ah, ok. Con que prefiero que lo analicen bien y lo hagan bien a que se precipiten, no, sí. No se preocupen. Es que acabo de voltear a ver el reloj y pues no sé los demás. Yo sí creo necesitar un poquillo más de tiempo. Sí, no te preocupes. Si quieren me lo mandan, con que me lo tengan en la siguiente clase y si tienen dudas, con gusto las vemos, claro. Sí, pues, sí, aquí la idea es más bien que lo analicen bien, ¿eh? Ok, No te muchas preocupes. gracias. Sí, por nada. De hecho, miren, ya se va a cortar la sesión. ¿Quieren que nos reconectemos o trabajan y me lo entregan la siguiente semana? Para ya no conectarnos. Ustedes díganme, por mí no hay problema. Si por alguna duda nos conectamos de nuevo. Tenemos tiempo. Pues ahorita, yo sí preferiría un poquito a no iniciarlo ahorita, sino ya hasta la siguiente clase, porque ahorita estoy como que un poquito con problemas con mi compu y el Zoom y el Workbench, Ok. pero sí, yo sigo trabajando así igual hasta que termine la clase y ya lo vemos la siguiente, las Sí, dudas y la exacto. entrega. Me parece bien. Entonces, miren, para ya no reconectarnos, ya estamos faltaría poco tiempo. Si quieren, ahorita que ya nos cortamos, si tienen alguna duda, díganme. Si no, en la siguiente sesión revisamos si hay dudas y si no, pues ya seguimos con la parte de los índices, que es lo que nos falta agregarle a las tablas. Ujú. ¿Sale? Ok, Sí. Muy bien, muchachos. Entonces, aquí yo aguanto hasta que se corte y ya entonces nos vemos en la siguiente sesión, ¿sale? sí. Ok, muchachos. Entonces nos vemos la siguiente sesión. ¿Les parece? Sí. Muy bien. Cuídense mucho. Que pase buen día, prof. Igualmente, hasta luego.